Son que las tres distancias sean iguales, que dos distancias sean iguales y una diferente, y que las tres distancias desde el origen hasta la intersección sean diferentes. Cuando las tres distancias sean iguales, siempre va a ser una isometría, y ya vimos el caso, lo vamos a ver más adelante. Cuando las distancias varían, es cuando se presentan diferentes coeficientes de reducción. Dos distancias iguales implican dos coeficientes de reducción iguales y el otro diferente. Y cuando las tres sean diferentes, pues entonces van a ser tres coeficientes iguales. Hay un caso, por ejemplo, que tridimensionalmente yo vea las proyecciones de esta manera. En ningún caso, todavía, cuidado, en ningún caso estas distancias van a estar en verdadero tamaño. ¿Okay? Este plano, en este caso el vertical, va a coincidir en proyección con el plano de proyección. Entonces, podría tenderse a confundir esto. Tendríamos aquí el plano horizontal y tendríamos el plano lateral. Lógicamente, medimos igual y el elemento en el espacio va a ser este, teniendo aquí la proyección horizontal y por aquí la proyección vertical. ¿De acuerdo? Entonces, este caso puede ser, cuidado, que la proyección del plano coincida con el plano vertical, pero debemos tener en cuenta que las distancias son las que determinan el sistema. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Métrico. Ya saben que el triángulo axonométrico me ayuda a saber en qué sistema me estoy metiendo. ¿Okay? Cuando el triángulo axonométrico me da un triángulo equilátero, igualmente estoy en una isometría. Y recuerden que la isometría tiene un solo coeficiente de reducción y siempre, aunque las distancias sean diferentes en cada uno de los casos, el ángulo sigue siendo el mismo. ¿Okay? Entonces, la distancia desde el origen A al punto A, al punto B y al punto C es la misma, por lo tanto, el coeficiente es 0,8, que es 35 grados el ángulo que fue. Aquí está cómo estudiar el sistema por el lado de atrás, aunque se suena a chinazo, pero bueno. Aquí están representados los tres sistemas y cómo podemos abatir el plano. Cuidado, porque aquí estamos abatiendo el plano, y si nosotros vamos a abatir la proyección, y la proyección en doble proyección está en verdadero tamaño, cuando yo abata lo que esté aquí, que está hacia atrás, se va a ver en verdadero tamaño si está en verdadero tamaño. ¿De acuerdo? Y ese es el caso con el cual trabajamos para ver algún elemento en verdadero tamaño sin necesidad de hacer una bimetría, trimetría y los abatimientos respectivos, recordándoles lo siguiente. Fíjense ustedes que en la isometría, cuando trazamos la perpendicular por el centro, coincide con el punto medio. Ese es otro caso de la isometría, que no se pega. Cuando trace la perpendicular va a pasar por el punto medio en los tres casos. Lógicamente, cuando yo tomo esta distancia, puedo hacer un semiarco y consigo directamente al punto O abatido. O si ustedes prefieren, trazan los 45 grados por aquí y directamente consiguen al plano esa parte de atrás abatida, cosa que no puedo hacer por lo menos en una bimetría o en una isometría. Podría ser que en un caso, por ejemplo, fíjense ustedes aquí en el plano horizontal, coincida o con el punto medio de la distancia AB. Podría ser, y en los otros casos también, pero no va a ser siempre así. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si voy a batir en el vertical, busco el punto medio en semiarco y con la perpendicular a la recta AC voy a conseguir ahora y voy a saber cómo se comporta. Lógicamente, estas dos sí están formando 90 grados, pero esta y esta no.
caso de la trimetría, podemos abatir, recuerden que podemos abatir cualquiera de los planos de proyección o los planos horizontal, vertical o lateral sin interés alguna información. El mismo caso para los 35 grados. Recuerden que lo importante es ver, ubicar al punto en el espacio. Podemos trabajar las trazas cuando ya no es solamente un punto, sino una recta. Podemos trabajar las situaciones que le puede dar esa recta. Por ejemplo, el primer caso, lo primero que nosotros vimos en doble proyección ortogonal, por allá en las primeras clases, ubicar las trazas del plano. Ya saben cómo y por qué se hacía lo que se hacía en función a lo que sucede espacialmente. Incluso aquí está el ejemplo de cómo conseguir la traza lateral, que también cuando yo tengo una recta cualquiera, la L en L es perfectamente válida y puede dar cualquier otra información complementaria a lo que ya sabemos. Aquí tenemos lo que se llamaba el cubo de proyección, y si tengo un plano, pues igualito pasa con todas las rectas de ese plano. Puedo conseguir las trazas y conseguir dos trazas de un plano, pues en un mismo plano horizontal, por ejemplo, me darían las trazas o la traza horizontal de ese plano, etcétera, etcétera. Hay algo que debemos recordar, que el PIT, aquel del cual tanto hablamos, no es uno solo, sino que el PIT, los PIT son 3 y los vamos a nombrar como 1, 2 y 3. 1 con el plano el eje X, 2 con el eje Y, 3 el eje Z. Y van a ser 1, 2 y 3 de un plano en posición cualquiera. Recuérdense que A, B, C son de los ejes con el plano de proyección. ¿De acuerdo? Y que el 1, 2 y 3 son del plano con los ejes coordenados. ¿De acuerdo? Okay. Claro, A, B y C están en los ejes coordenados también, pero es en función a su corte con el plano de proyección. ¿Cómo era que se llamaba la verde? Ya vamos para allá, tranquilo. La coincidencia de el triángulo formado por P y T y el triángulo formado por A, B y C da un eje de homología. ¿Okay? Y es fácil de entender. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, yo tengo un plano en posición cualquiera. El plano esto que está aquí, 1, 2, 3. Ese plano no está sobre el plano de proyección. Está en posición cualquiera. ¿Ok? Y tiene su coincidencia con los ejes coordenados acá. El plano axonométrico A, B y C sí está en el plano de proyección, porque es la intersección de los ejes con el plano de proyección. Lógicamente, los puntos de intersección del plano azul en posición cualquiera con el triángulo axonométrico me da una recta que está o que pertenece tanto al plano en posición cualquiera como al plano de proyección, y me da los puntos 4 y 5 o eje de homología. Esa es la única recta que voy a poder ver en verdadero tamaño del plano. ¿De acuerdo? Del plano en posición cualquiera. ¿Por qué? Porque está sobre el plano de proyección. Está totalmente de frente a mí. Con cualquier posición, pero la tengo totalmente de frente a mí. Con esa es con la cual yo voy a trabajar para ver a ese plano en verdadero tamaño. Ahorita lo vamos a ver. La clase pasada ya lo vimos, ¿no? Sí. Si vimos algo del verdadero tamaño, ¿no? Ok. Vamos a seguir con el repaso. Fíjense ustedes que ya habíamos hablado del plano, pero entonces retrocedemos a recta, porque si yo tengo, para hacer un ejemplo de lo que dijimos antes, si yo tengo una recta que está apoyada sobre el plano horizontal, fíjense ustedes que dice D lleno, dice D horizontal. ¿Por qué dice eso? Porque es la propia recta que está ahí, ella está en el espacio ahí mismo. Ya sabemos que cuando tenemos un elemento en el espacio lo ponemos P, por ejemplo, y no lo pongo P horizontal o P vertical.
Cuando aparezca sin la H o sin la B de vertical o sin la L de lateral, quiere decir que la recta está ahí misma. Está sobre el plano, pero es ella misma. ¿Okay? Entonces, lógicamente, aquí no se ve el verdadero tamaño y cuando yo lo abata, ahí lo voy a ver verdadero. Indudablemente porque estoy en doble proyección. Cosa que no sucede si tengo la recta en posición cualquiera. El procedimiento es el mismito que hemos aplicado. Diferencia de cota. Dos maneras. Yo prefiero siempre esta que está aquí, la de hacer el abatido. Se puede tomar la diferencia de cota, se coloca aquí y el verdadero tamaño que me da lo divido, o sea, le quito los desafectos con el coeficiente de reducción dividiendo por 0,8 si es la isometría y obtengo el verdadero tamaño real. O hago lo que hice allá con la proyección, la tengo aquí en proyección real y la diferencia de cota la coloco aquí desafectada y directamente ubico el verdadero tamaño. Eso está en la transparencia de pura trampa. Ese caso es este que está aquí, que es el que yo les digo que prefiero hacer. Aquí creo que se entiende un poquito más porque está solo. Tengo la recta en proyección y la recta en el espacio. Abato la proyección, la tengo acá, abatida. No creo que sea necesario explicar cómo abato la recta, ¿verdad? Entonces, la diferencia de cota la desafecto y directamente ya obtengo el verdadero tamaño. ¿De acuerdo? Siempre va a haber una pequeña diferenciación numérica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que estos son el 0,8 no es un número exacto. Bueno, continuamos, seguimos continuando. Si es un plano que está apoyado, el caso es el mismo. Abato el plano horizontal, lógicamente al abatir el plano horizontal me traigo ese plano que está apoyado y aquí se va a ver el verdadero tamaño, igual que lo que pasa con una recta. Si es una circunferencia, el caso es el mismo. Y fíjense ustedes que aquí se hace un pequeño trajín, porque cuando tengo la recta, no la recta, sino tengo la circunferencia, la recta del eje mayor, yo la puedo hacer coincidir con AB. Entonces, voy a buscar solamente la mitad de la circunferencia. Lógicamente, como una circunferencia es simétrica, se puede decir que incluso es polimétrica, cuando yo busco la mitad de la circunferencia, pues la otra es complementaria, es simétrica. Fíjense ustedes que al hacer el abatimiento, aquí consigo la mitad de la circunferencia y al devolverme consigo esa mitad que la otra es igual. Y obtengo la elipse. Recuerden que la proyección es donde sea, ¿okay? La proyección de una circunferencia o de un círculo siempre va a ser una proyección elíptica. Y la elipse se va a comportar dependiendo, se va a ver, dependiendo de la posición de ese elemento. Si el elemento está apoyado en uno de los planos de proyección, por ejemplo, como en este caso, o el caso anterior, si el elemento está apoyado, cuando se da una circunferencia, entonces la elipse resultante va a ser siempre con el eje mayor perpendicular al eje del plano donde ella no está. ¿Cuál es el eje donde ella está? Z. Entonces, el eje mayor será perpendicular a Z y el eje menor paralelo a Z. Y siempre va a ser así para cualquiera de los tres planos. Si es en el vertical será respecto a Y, y si es en el lateral será respecto a X. Ahorita creo que por ahí hay una lámina. Bueno, aquí están los casos. Allá está sin pereza, se hizo el abatimiento completo del elemento y se devolvió. No se trabajó con la mitad de la circunferencia, sino con la circunferencia completa y se hizo el abatimiento. Por ahí pasamos a sólidos, pero vamos a ver los casos de... aquí está de una vez. Si la tengo la circunferencia apoyada en el plano, pasa esto, eje mayor perpendicular a Z, eje menor
paralelo. Si está en el vertical va a suceder lo mismo pero con respecto a Y, y si está en el lateral va a suceder lo mismo pero con respecto a X. El eje del plano o el eje coordenado donde ella no está. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los casos. Para los casos de, si yo tengo no un plano, sino un sólido, la altura de ese sólido apoyado, ¿cómo va a ser? Perpendicular al plano. Perdón, paralelo al plano donde no está fincada. Entonces, si está fincado, por ejemplo, un tetraedro, ¿cómo va a ser la altura? Paralelo a Z. Lo mismo para un cono con N. Vamos a poner la N. Con N. El mismo caso. La visibilidad es más sencilla que en doble proyección. ¿Por qué? Porque como yo la estoy observando, lo que está más cerca a mí como observador, y fíjense ustedes que no es ni vuelo, ni cota, ni nada, es tridimensionalmente lo que está más cercano a mí como observador del plano de proyección. Lógicamente, aquí ustedes se dan cuenta que este plano 1, 3B está por delante de todo lo demás, o sea que lo que está para atrás no se ve. Hay dibujantes incluso que en casos de la tridimensionalidad, o sea de la axonometría, si esta parte del eje coordenado no lo colocan, ni siquiera lo colocan interrumpido, no lo colocan. ¿Para qué? Para que se observe mejor qué es lo que pasa con el objeto. ¿De acuerdo? Aquí se hizo para que se vea. Fíjense ustedes qué pasa con el cono con N. El elemento que está más cercano a mí como observador es esta curva que está aquí. Lógicamente tengo las generatrices que me dan el contorno visible y el resto de las generatrices no se ven, y este segmentico de la curva es lo que no se ve. Y es por lógica que lo vamos a estar observando. ¿De acuerdo? Está claro, ¿verdad? No creo que tenga mucho.